Paras el entrenamiento a corregir algo, el capitán te escucha, asiente, parece entender lo que quieres decir, pero mientras tú estás hablando, hay varios jugadores de tu equipo que no te están mirando, miran a otro compañero, están esperando su reacción. Según cómo él actúe, la energía del entrenamiento cambia. Eso es liderar. Antes de que tú elijas a tus capitanes, el vestuario ya ha elegido a quien escucha. La pregunta es, ¿sabes quién es? En el primer episodio de Capitanes sin cinta, vimos que el capitán no tiene por qué ser el mejor jugador del equipo. La cinta otorga un valor, reconoce una responsabilidad, ofrece incluso cierta autoridad y señala a quién representa el equipo. Pero la confianza que el grupo entrega a ese capitán no va ligado al brazalete. Se construye en los entrenamientos, se construye en la convivencia, se construye en el día a día, pero sobre todo se construye en la forma en la que cada jugador responde cuando las cosas dejan de ir bien. Por eso, antes de hablar de cómo elegir un capitán, hay que entender cómo se ha organizado el vestuario sin que nosotros intervengamos. Tengo más de 15 años de experiencia entrenando y he estado en vestuarios de todo tipo. Tú puedes crear una estructura formal, pero el vestuario funciona de otra manera. Toda la experiencia me ha llevado a entender que la estructura de un vestuario se construye de otra manera. Cuando tú nombras capitanes, estás decidiendo a quién, o qué jugador va a representar el equipo, quién habla con el árbitro, quién es el enlace con el cuerpo técnico. Mientras tú repartes esas responsabilidades, el grupo ya ha tomado otras decisiones. Los jugadores en el día a día aprenden a quién ir si necesitan ayuda de cualquier tipo, si están pasando un bache con su pareja, después de un partido en el que no le han salido bien las cosas. Nada de eso está escrito en una hoja de reglas. Pero a veces un jugador interviene y el grupo responde. Si ese jugador que ha intervenido obtiene respuesta por parte del grupo, esa conducta se extiende. Y cuando ese efecto vuelve a producirse, su influencia se consolida en el vestuario. De esta manera entramos en lo que debería ser o lo que yo llamo un bucle que se retroalimenta. Como he intervenido el grupo, he sentido que el grupo ha respondido, por lo tanto voy a volver a intervenir, por lo tanto el grupo espera que yo intervenga y al final se genera un bucle que se retroalimenta. Por eso, algunos capitanes funcionan desde el primer día y otros no. Franzen y sus colegas en 2014 hicieron un estudio. 4.450 jugadores de deportes de equipo en Bélgica. Tan solo el 43,6% de los que participaron en este estudio consideraban que el capitán no era líder en ninguna de las funciones o de las 4 funciones que establecieron en este estudio. Es decir, casi la mitad de los jugadores decían que el capitán no era el líder. Y tan solo el 1% veía al capitán como el principal líder
en todas estas funciones. ¿Qué demuestra este estudio? Además de otras muchas cosas, que el liderazgo en un vestuario está repartido. Así que buscar un único capitán, buscar un único líder que cubra las necesidades en todas las áreas puede impedir que el equipo funcione de manera correcta. Después de pasar por muchísimos vestuarios, hay una premisa fundamental que cada vez le doy más relevancia. Y es la siguiente. A menudo vemos que el capitán queremos que sea el ejemplo, el que siempre llega puntual, ese jugador que entrena bien, el que cumple todas las normas, el que es fiable, el que está comprometido. Y seguramente ese jugador es un ejemplo, pero todavía no sabemos la influencia que tiene en el grupo. Para descubrirla tenemos que dejar de mirar únicamente el comportamiento que él tiene y observar qué ocurre a su alrededor. Cuando este jugador actúa, el grupo responde sí o no. Piensa en Dennis Rodman. Durante su etapa en los Chicago Bulls, compartía vestuario con Michael Jordan, Scottie Pippen, Phil Jackson como entrenador. Scottie Pippen decía que Dennis Rodman era un verdadero líder. No necesitaba ser capitán, no daba discursos motivacionales, absolutamente nada. Su influencia aparecía en el propio partido. En cada rebote iba como un animal. Cada balón lo luchaba como si fuese el último. Defendía como con uñas y dientes. Y al mismo tiempo era un jugador extremadamente difícil de gestionar. Podía impulsar al grupo al abismo. Por eso el caso de Rodman es tan importante y es tan útil traerlo aquí, porque tú puedes tener una influencia, pero no tiene por qué ser positiva para el grupo. Imagina que un jugador, después de una decisión arbitral, protesta. Si solo ves lo que hace, vas a ver una protesta al árbitro. Y bueno, pues está bien, ¿no? Únicamente una conducta. El jugador A ha ido a protestar al árbitro, a la persona B. Pero si tú abres el foco atencional, vas a ver que otros dos compañeros, debido a que ese primero ha ido a protestar, otros dos compañeros también van. Luego hay otro tercero que se acerca y separa a esos tres de las protestas. Luego hay otro que pide al equipo que se concentre, que vuelvan a sus posiciones, que juguemos al fútbol. Esa es la influencia. La pista no nos la va a dar lo que haga ese jugador. La pista va a estar en lo que influya o en las respuestas que su conducta genere en el propio equipo. Y durante un entrenamiento pasa exactamente lo mismo. La conducta individual importa, claro, sí, está muy bien, pero lo fundamental es el efecto que hay en el colectivo. Tenemos que buscar a jugadores que consigan generar reacciones dentro del vestuario. Tenemos una advertencia, ojo aquí, volviendo a Rodman. La influencia es fundamental, sí. O mejor dicho, la influencia es suficiente, sí. Pero no lo es todo. Necesitamos jugadores que impulsen a nuestro vestuario en la dirección adecuada. Por ejemplo, la reacción de un jugador ante una suplencia
puede extender su energía negativa a sus compañeros. En otra situación puede normalizarse que como 2 o 3 jugadores entrenan a medio gas, se normalice el entrenar a medio gas. O que después de un error, como hay una persona que mira responsabilidades externas después de su error, pues se normaliza que tras un error tenemos que buscar culpables. Todo eso acaba formando parte de la cultura real del equipo. Por eso conviene separar 2 procesos. Por un lado, detectamos si ese jugador tiene influencia y por otro lado, valoramos la dirección de esa influencia. Y esto da pie a un concepto muy interesante que me gusta compartir en los equipos y que me gusta darle importancia, y es esos segundos de inestabilidad que yo le llamo. Por ejemplo, hay un error. Un compañero falla una ocasión clara, falla un pase claro. Durante unos pequeños segundos se produce esa inestabilidad. Algunos bajan la cabeza, otros buscan el culpable, como he dicho antes, otros intentan sacar del error al compañero. En esos segundos de inestabilidad, también ocurre tras un gol a favor, tras un gol en contra, tenemos que mirar qué jugadores intervienen y qué provocan. La duda, esa inestabilidad, nos ofrece una oportunidad fundamental. En el entrenamiento, nosotros explicamos una tarea, cambiamos algo tácticamente, introducimos una regla nueva que el grupo no esperaba. En ese momento, de nuevo tenemos otra oportunidad para ver quién actúa, para ver a quién miran, para ver quién es el primero que ejecuta las conductas que hemos comentado. Por último, tienes que observar cuando tú no intervienes. Mientras estamos preparando el material, durante una pausa en el entrenamiento, antes de salir del vestuario, en esos momentos de impasse hay situaciones que enseñan si alguien está liderando sin necesitar la presencia del entrenador. Puede ser un jugador que exige, puede ser un jugador que se mueve entre los diferentes grupos del vestuario y es capaz de unirlos. Puede ser un jugador que calma al equipo cuando se acelera. Puede ser aquel que ve al equipo relajado y mete energía. Hay muchas situaciones, hay muchos momentos, hay muchos tipos de liderazgo. No entiendas estas funciones que he comentado ahora como algo cerrado. Son simplemente ejemplos que ofrezco para que podamos observar en el día a día. Te dejo una tarea. En los próximos entrenamientos, no pienses quién debería ser el capitán. Durante 2 o 3 sesiones, observa 4 o 5 situaciones. ¿Qué pasa cuando hay un error? ¿Qué pasa cuando hay una duda? ¿Qué ocurre si tú no intervienes? Por ejemplo, hay una figura de pases y tú no dices las rotaciones. ¿Qué ocurre? Te preguntan a ti cómo rotar, hay alguien que lleva la voz cantante y dice cómo hay que rotar. Si hay un conflicto, ¿quién actúa en ese conflicto? O si hay un cambio de energía repentino, ya sea hacia abajo o hacia arriba, ¿quién lo ha motivado? Busca esos patrones, no un hecho aislado. Y en esos patrones vas a poder hallar esos primeros líderes. Si cada vez que el equipo está acelerado aparece la misma persona, pues ya tienes una pista. Si cada vez que hay un error hay un jugador que manda un mensaje positivo, ahí tienes otra pista. Si cada vez que hay una regla o algo que no gusta, un jugador se queja, ahí tienes otra pista.
toda esta información es importante, tanto la positiva como la negativa. Volvamos al principio. Acabas de parar el entrenamiento. Tras tus indicaciones, varios jugadores están esperando la reacción de otro compañero, pero ahora ya sabes que esa mirada no es un detalle sin importancia. Puede ser una pista sobre cómo se distribuye la confianza, la autoridad, la influencia dentro de tu vestuario. El brazalete, la cinta, sigue teniendo un valor formal, sigue teniendo un valor simbólico. Pero cuando llegue el momento de entregarse, no empiezas de cero. El equipo ya habrá repartido funciones y tu trabajo ha empezado antes. Has observado. Durante esas 2, 3, 4, 5 sesiones, fíjate en los errores, fíjate en las dudas, en los conflictos, en los cambios de energía y quédate con únicamente una pregunta. Cuando tu equipo no sabe muy bien cómo reaccionar, ¿a quién mira? Esto es Capitanes sin cinta, episodio número 2.